Sabemos que Groenlandia es una obsesión para Donald Trump, una de tantas, pero está verdaderamente recurrente. No desaprovecha oportunidad para dejar claro que necesita controlar ese territorio, deja siempre fiel a su estilo, amenazas veladas sobre la forma de lograrlo, pero además sabemos la situación de la propia Groenlandia es compleja, tampoco parece que haya grandes potencias decididas a defenderla, con lo que su situación es todavía más complicada. Sabemos que el Ártico geopolítica, geoestratégicamente es muy complejo también, y por eso queremos retomar el asunto y ver cómo está ahora mismo el panorama. Lo hacemos con Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo sigue la presión de Trump para conseguir Groenlandia de una manera u otra, según él dice? ¿Está siendo la presión cada vez más grande o en qué punto estamos ahora mismo? Bueno, Donald Trump tiene diversificados sus puntos de presión en tantas partes que al final va manteniéndolas, pero se le ve decidido a quedarse literalmente con esta enorme isla que hoy por hoy, digamos que entre comillas, pertenece a Dinamarca. Digo que entre comillas porque evidentemente tiene un acuerdo, forma parte de Dinamarca con un acuerdo de una enorme autonomía. Pero Donald Trump creo que piensa que el que la sigue la consigue y no ceja su empeño. Entre otras cosas porque es un elemento, es un punto clave mundial en la geopolítica y en la geoestrategia, sobre todo mundial. La isla de Groenlandia es esencial en el hemisferio norte por muchísimas razones. Sabemos, por un lado, que son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sabemos que es una suerte de tapón frente a lo que viniera desde Rusia o desde China por ese lado. Pero también Sí. sabemos, Alfredo, que mantiene la base aérea de Thule allí y que es una base donde tiene una gran cantidad de armamento, de sistemas de defensa. ¿No le vale? ¿No es suficiente? Porque no creo que hubiera mucho problema para pactar con Dinamarca o con la propia Groenlandia, en el hipotético caso de que fuera independiente, una ampliación en la medida que fuera necesario. Efectivamente, hay que tener en cuenta que Dinamarca es aliada, es un aliado más de los Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, no tendría ningún tipo de problema para mantener la base de Thule, que tiene una ubicación geográfica privilegiada a 1.500 kilómetros del Polo Norte. Es el punto de vigilancia fundamental de ese tapón que acabas de decir con magnífico criterio, ¿no? No tendría ningún problema en llegar a un acuerdo, incluso de aportar una mayor economía a la isla, ampliando o con la finalidad de ampliar esa base, ¿no? Con lo cual hay otro criterio más que le puede estar entrando en su mente, que es el de ser la persona que se anexionó esa gran isla, con lo que de importancia tiene para los Estados Unidos. Su sueño húmedo sería Groenlandia y Canadá. Con eso se convertiría en el país más grande del mundo, en un verdadero gigante, incluso superior a Rusia, y dominaría el hemisferio norte en todos los sentidos, ¿no? Y además protegería su acceso. Pero en el ámbito de la protección, en el ámbito militar, ya lo tiene. El sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos está en parte en esa base aérea de Thule, con radares de todo tipo, de alerta temprana, con detección de misiles balísticos que vengan de los eternos rivales, adversarios o enemigos, como lo queramos llamar, y por lo tanto no tiene demasiado sentido que se busque un enemigo más, que es Dinamarca, y que sería por consiguiente la Unión Europea, sobre todo entre un aliado como es Dinamarca. No tiene demasiado sentido esa polémica, y si quieres hacerlo, a lo mejor resultaría mucho más productivo, mucho más fácil hacerlo en silencio, aunque no es su estilo. Claro. Claro, claro. Por otro lado, sabes que no sé si queda en el terreno de la retórica, pero insiste una y otra vez cuando habla de Groenlandia de que lo va a conseguir de una manera u otra. Y cuando uno, leyendo fácilmente entre líneas, lee otra, esa otra solamente es Oiga, la confrontación armada. sí. Dinamarca, por extensión, la Unión Europea, nos da la sensación de que no tiene ningún margen frente a Estados Unidos en un duelo militar, pero ¿tú crees que cuando dice eso sería capaz de llevarlo hasta ese extremo? A ver, yo creo que Donald Trump es un experto y cada día más en
decir cosas y no hacerlas, decir cosas y no hacerlas. Se ha convertido en la típica persona que yo personalmente pensaba que era un gran negociador. De hecho, era lo que consideraba él, pero se ha revelado que no lo es. Por eso Vladimir Putin le está tomando el pelo, porque ha puesto sus cartas sobre la mesa y porque tiene ciertos tintes de fanfarronería. Yo creo que está fanfarroneando. A Estados Unidos no le interesa entrar por las malas en Groenlandia porque se enfrentaría de una forma directa a sus grandes aliados, ¿no? Cosa que tampoco le importaría demasiado, pero sería un gasto inútil, que es lo que quiere evitar. Así que yo creo que eso no lo va a hacer. Pero lo dice, porque él va a máximos, ¿no? Eh, los negociadores que ponen todo sobre la mesa y dicen, si no haces esto, te arrollo. Y al final luego no lo Claro. hacen, ¿no? Pero es un peligro, porque nunca se sabe al final lo que puede ocurrir con este hombre, ¿no? Fíjate, acaba de anunciar aranceles bajados, aunque aún así son importantes, a China al 55% como parte del nuevo acuerdo comercial, y la propia China ha confirmado a CNBC que empieza a permitir la distribución de tierras raras, que al final es lo que quería Estados Unidos. Y esto nos vuelve a entroncar, de cierta manera, con Groenlandia, porque otro elemento que le puede servir, aunque sé que sería muchos años vista, porque no hay nada al respecto, pero es, si se sigue deshelando el Ártico y deshelando la propia Groenlandia, también tiene reservas de tierras raras. Sería también otro motivo potencial para tener ese territorio, ¿no? Claro, sí, desde el punto de vista geopolítico está claro, desde el punto de vista geoeconómico también está claro. Quiere las tierras raras, que son esenciales pues para muchos materiales, muchos instrumentos que tenemos ahora, más litio, grafito, cobre, que son fundamentales para las baterías y para otras tecnologías de carácter limpio, ¿no? Es decir, que Groenlandia tiene un potencial extraordinario, pero es un terreno congelado sin infraestructuras. Es decir, no sería nada barato, nada, absolutamente nada barato, al menos a corto o medio plazo, el explotar esas minas, ¿no? O sea, no sería una Claro, inversión en absoluto barata. Eh, pero está ahí, es un sitio de riqueza. ¿Se deshelará el océano? Pues puede ser. La Antártida lleva 3 años creciendo en hielo, ¿no? De repente ha empezado a crecer en hielo. Varios cientos de miles de toneladas, ¿no? Así que no podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro. Todo hace pensar que se empieza a deshelar y eso implicaría otra cosa más. Sería un punto de paso estratégico entre los dos continentes, ¿no? Así que sería otra de claro. las razones ese deshielo para ser un punto geoestratégico fundamental. Pero insisto, nada barato, al menos de momento. Alfredo, si tenemos un poquito de perspectiva y pensamos cómo cuando no ha querido invadir, cuando no ha querido utilizar su ejército, Estados Unidos no ha renunciado a influir y a dominar el destino de los países en los que ha tenido interés, sabemos toda la Operación Cóndor, etcétera, ¿no? Toda la Escuela de las Américas. No sé si en ausencia de un conflicto armado abierto y con rechazo de la oferta económica, ¿le convendría a Trump o apostaría por una desestabilización política de la región para intentar, por lo menos, que no se le vaya viva la presa? No sé si me entiendes. Sí, 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 totalmente. Eso sería más plausible. Sería entrar en lo que se conoce como la zona gris. Es decir, un espacio en el que no todo, en el que no hay guerra, no hay una guerra declarada, pero no hay paz. Se produce a través de desestabilizaciones. Es una especie de guerra híbrida, pero sin emplear la palabra guerra porque no sería como tal una guerra, ¿no? Así que sí, esa sería la parte más plausible, ¿no? Desestabilizar a Groenlandia, Dinamarca, Unión Europea para conseguir sus propios fines, empezando por la isla de Groenlandia, ¿no? Pero, pero no sé hasta qué punto Donald Trump va a convertirse en lo que su estrategia de seguridad nacional llama países gamberros, ¿no? O países del mal. Y claro, Sí. digamos que Donald Trump, Viniendo de yo allí serán los buenos, será el sheriff, sin duda. O sea, porque sí, lo que seguro, hace, seguro, pero haya armas de destrucción masiva o no, entramos en Irak porque teníamos que hacerlo. No sé si entiendes mi discurso. sí, sí, totalmente. Mm. A ver, es el líder mundial y mueve a los países del statu quo, entre los cuales están todos los de la Unión Europea, incluso del resto de Europa que no sea Unión Europea. Es el gran líder de Occidente de momento, pero
y yo no me canso de decirlo en clase, se ha convertido en un país revisionista, de sí mismo, pero revisionista. Su estrategia de Sí, seguridad nacional habla de esos países revisionistas, China, Rusia, y los países del statu quo. Bueno, pues él ahora está en la parte revisionista poco a poco. Y tiene otro problema desde el punto de vista internacional, y es que ha dejado de ser fiable. Entonces, cuando tú claro. pierdes la fiabilidad en el espacio internacional, tus aliados ya dejan de ser todos lo leales que parecía que podían ser y pasan a ser otra cosa distinta o por lo menos a tentarse la ropa, ¿no? Así que, bueno, no sé hasta qué punto puede asumir ese rol, pero a Donald Trump solo le quedan 3 años de mandato y Bueno, medio. sabes que hay una iniciativa legislativa para terminar con esa limitación, Sí, yo espero que eso no propuesta se por los produzca. republicanos. Ahí lo Yo dejo, espero que sí, que su pero sí, lucha sí, contra claro, la institucionalidad estadounidense, contra la institucionalidad de la República, está en marcha en todos los órdenes. Pero vamos a terminar centrados un poco en Groenlandia, si te parece, Alfredo, pidiéndote respuesta para una hipótesis con una Groenlandia, por ejemplo, independiente, que es algo que sería razonable dentro de las sí, posibilidades, porque llevan muchos años intentando sus propios ciudadanos luchar por ello. Y yo te pregunto, un Estado frágil, porque tienen 55.000 personas y lo serían, yo no sé si generaría un mal mayor que lo que tenemos ahora mismo, porque sería víctima de posibles perturbaciones del espacio ártico, sería víctima propiciatoria de un Estados Unidos que intenta mediar, que intenta influir, pero también de una Rusia o de una China que podrían intentar también socavar un espacio de seguridad europeo que con un lógicamente. Estado compuesto por 55.000 groenlandeses no parece demasiado complicado, ¿no? Ese escenario sería malo para nosotros, ¿no? Sería malo, pero poco plausible. Vamos a ver, mi hipótesis sería que efectivamente en Groenlandia los cantos de sirena de Donald Trump se llevaran el gato al agua y al final Groenlandia lograra un estatus parecido a Puerto Rico. Esa sería mi hipótesis. Porque lo que está claro es que Groenlandia no subsiste sola, necesita los 500, 600 millones de euros que se le inyecta todos los años por parte de Dinamarca, pero si Donald Trump les ofrece más, yo no tengo ninguna duda en que se irían con Donald Trump, Claro. con un buen acuerdo de negociación que sería perfecto. Puerto Rico. Puerto Rico vive estupendamente bien, con ese estatus de soy pero no soy, porque tiene todo a su favor y nada en contra, ¿no? Así que ese es para mí el escenario futuro, de aquí a unos años. Pues con esa reflexión nos quedamos. Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Un placer, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, Rafa, otro para vosotros. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico, presenta Rafa Jiménez.